Estamos en el capítulo 114, esto es a la luz de los Salmos, ya avanzando hasta el 114, hermano. Este capítulo forma parte de un conjunto de salmos llamado Jalel egipcio. Y déjame decirte que el día de ayer leímos el 113 y fue el primero de este conjunto de salmos. El 113, 114, el 115 y el 118 formaban parte de la conmemoración de la celebración de la Pascua. Pero un dato importante de este salmo, específicamente el 114, ninguna mente humana ha sido capaz de igualar este salmo, mucho menos superar la grandeza de este salmo. ¿Y cómo poder hacerlo? Si la Biblia nos recuerda en 2 de Timoteo 3:16, que toda palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios. No hay mente humana, no hay capacidad humana de cómo competir con esa mente que es la mente de Dios, inigualable, insuperable. Vayamos a ir rápidamente al versículo 1, y hoy nos ocupan 8 versículos nada más, pero ¿qué crees? Que el contenido que vamos a dar hoy es bastante extenso, así que por favor mantente ahí con tus notas, muy importante, con tu Biblia, y vamos a arrancar ahí en el versículo 1. Dice el versículo 1, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Ese es el versículo 1. Este versículo que nos resume es el acto central del viejo pacto. Todo el pueblo tenía que recordarlo y celebrarlo. Este solo versículo nos está recordando el hecho cuando Dios sacó con mano poderosa a Israel de Egipto. Vayamos ahí a Éxodo 13:3. Éxodo 13:3, ahí en el Antiguo Testamento, y voy a ir leyendo estos salmos porque la verdad quiero que abundemos un poquito en los pasajes que te voy dando. Hoy, como nunca antes, te voy a traer más citas bíblicas que otras veces. Dice Éxodo 13:3, fíjate lo que Dios ordenó por boca de Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Ellos tenían en cuenta estos días. En estos días de celebración de Pascua era muy común que estos salmos fueran leídos, fueran cantados. Incluso te decía en el capítulo 113 que es muy probable que nuestro Señor Jesucristo, allá en la noche que fue traicionado, antes de eso hubieran cantado estos salmos junto con sus discípulos. Sigamos adelante, qué cosa podemos rescatar o abordar de este salmo que acabamos de leer, este primer versículo, y nada más hemos leído un versículo, pero déjame decirte un poco más acerca de esto. Ellos se encontraban en una situación deplorable. Sí, Dios les había metido ahí por mano de José en una situación que Dios lo ocupó para preservación de vida. El pueblo llega a Egipto, pero pasa algo, que ellos crecen y se hacen fuertes en número, y los egipcios comienzan a tener miedo de ellos. Más adelante vemos cómo pasó toda la historia allá en Génesis, y vimos también cómo los egipcios dijeron, bueno, si dejamos que este pueblo crezca, vamos a terminar por ser sus sirvientes, vamos a esclavizarlos. Y esa era la situación, una situación difícil. Ellos sirvieron por 400 años al pueblo egipcio. Y te decía al inicio que estos salmos son conocidos como Jalel egipcio, recordando precisamente cómo Dios los había sacado de ahí. La palabra Jalel significa alabanza, y tenían que dar gracias a Dios porque Él los había rescatado de ese lugar. Pues déjame decirte que en nuestra actualidad, bajo el nuevo pacto, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, se encuentra en un estado de perdición, en un estado deplorable, en un estado de esclavitud. Solamente podemos rescatar algo de este tipo de hombre que no conoce a Jesús. Efesios 2:1. Ve conmigo ahí Efesios 2:1 y miramos cuál es la condición de estas personas que no conocen al verdadero Dios. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la única condición nuestra antes de Cristo, o de aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero
algo maravilloso sucede. Y cuando Dios nos da vida, como dice Efesios, es cuando Él aplica su gracia salvadora, la misma gracia que ocupó allá con los israelitas, sacándolos del yugo de esclavitud donde estaban. Es la misma gracia que utilizó para nosotros, para que por medio de Cristo Jesús, Él nos hiciera libres. Y algo que te quiero enseñar el día de hoy, muy importante también, como todas las cosas que hemos aprendido, es de que cuando estamos bajo servidumbre de algo, no es nuestra voluntad la que cuenta. Siempre terminaremos por hacer la voluntad de aquel que nos esclaviza. Vayamos a ver qué nos dice Juan 8:34. Juan 8:34. Palabras de Jesús. Juan 8:34. Vamos avanzando ahí con este capítulo y es muy interesante, me deleita conocer más de Dios a través de la Biblia, porque es la misma Biblia que se interpreta así sola. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es lo que yo te decía, que un esclavo no se pertenece a sí mismo, siempre está cumpliendo la voluntad de aquel que lo esclaviza. Y Jesús le dice, de cierto os digo. Es como si Jesús dijera, les voy a decir la verdad en qué consiste el pecado, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero también con esto, mira que dice Jesús en el versículo 36 de Juan 8, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es algo maravilloso. Así como el pueblo de Israel tenía que celebrar y recordar en los días de la Pascua la redención, también para nosotros los cristianos esto se debería de volver en un acto de redención conmemorable, recordando de dónde Dios nos sacó, recordando qué precio tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos, redimidos, rescatados. Y eso fue la preciosa sangre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Esta libertad que Jesucristo nos trae en el nuevo pacto es digna de recordar con alegría, con gozo, con pasión. Esta libertad en los cristianos debe de ser el acto central en nuestra adoración a Dios. Dios, regresando ahí al capítulo 114 y terminar el versículo 1, dice, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Dios tenía una heredad para ellos. No era Egipto donde se tenían que quedar. Pero mientras tanto, durante ese tiempo, Dios iba a desarrollar en ellos el carácter. Dios los iba a hacer numerosos, los iba a engrandecer, pero a su vez Él está formando en ellos un carácter como nación, como pueblo, así como tú y yo. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice la Biblia, pero vamos progresivamente buscando ese reino, esa gloria de Dios. Sus mandamientos serían un deleite para nosotros obedecerlo. Incluso muchas veces pasar tiempo en la Biblia se volvería de hacer en nosotros no solamente el hábito del cristiano, sino que el deseo del cristiano. Vayamos ahí a ver qué dice Hebreos. Pero antes de eso, déjame recordarte que aunque muchos israelitas habían nacido en Egipto, ellos no eran de Egipto. Dios les tenía algo mejor preparado. Vayamos ahí a Hebreos 13:14. Hebreos 13:14. Y te decía que hoy vamos a estar mirando algunas otras citas más que otras veces, pero es muy interesante cómo la Biblia nos habla por sí sola. Hebreos 13:14. Fíjate que dice la Biblia. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hablando acerca de los cristianos, nuestro paso por el mundo es temporal, somos peregrinos. Jesucristo dijo, ustedes no son del mundo, porque si fuera del mundo, el mundo no los aborreciera. Pero vayamos ahí a Hebreos 11, del 9 al 10. 11,
del 9 al 10. Hebreos 11 del 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero, hablando de Jacob, en la tierra prometida. Hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esta promesa había sido hecha a Abraham, pero sus hijos también eran coherederos juntamente con él. Pero ahora ve el versículo 10 que dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es más, ni la tierra prometida de Canaán eran la que ellos estaban esperando, la que ellos anhelaban. Ellos creyeron a la promesa de Dios mirando siempre a Jesucristo, a lo prometido. Pero ya cuando nosotros tenemos ya la promesa que es Jesucristo, ¿te acuerdas de aquella promesa también que Dios le hizo a Abraham, que dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Y estaba hablando de Jesucristo. Miremos ahí Filipenses 3:20 para los cristianos, y esto es digno de gloriarnos, de sentirnos alegres, gozosos. Dice Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hay personas que han negado esta verdad, esta promesa. Dicen que es esta tierra donde Dios nos tiene preparado para reinar eternamente, pero claramente el apóstol Pablo aquí en Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Qué interesante. ¿No te animas a gozarte cuando conoces estas verdades de que tú y yo somos conciudadanos del reino de los cielos, donde Dios mismo nos ha hecho juntamente coherederos juntamente con Cristo? Esto es digno de alabar mientras tenemos vida, de poner nuestras esperanzas en esa promesa. Vayamos allá al versículo 2 de Salmo 114. Dice: Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. La tribu de Judá fue la tribu líder de toda la nación. Dios había profetizado acerca de los hijos de Israel. Así que la tribu de Judá fue la tribu líder para toda la nación de Israel. Judá representa a toda la nación de Israel. Hoy en día vemos que ya no se les llama muy normalmente israelitas, sino que se les llama los judíos. También esta misma profecía incluye la llegada del Mesías a través de la línea de Judá. Además, no solamente Judá sería su santuario, sino que su dominio estaría sobre todo Israel, como lo vimos también. Vayamos allá a Génesis 49:10 para recordar esta promesa que Dios hizo, esta profecía dada a los hijos de Israel. Dice Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá, hablando del reino. Y cuando dice no será quitado, quiere decir que será para siempre. Y de esa línea, de esa tribu, tendría que salir el Mesías. Y además dice: ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Qué interesante, ¿verdad? Que de Sión, que de Judá saldría el que iba a gobernar, el que gobernará las naciones, el que regirá las naciones, aquel que es el dueño del cetro de Judá. Vayamos allá a Deuteronomio 27:9. Deuteronomio 27:9, ahí en el Antiguo Testamento, conocido también como el Pentateuco, ¿verdad? Deuteronomio 29:7. Dice de la siguiente manera: y llegasteis a este lugar y salieron Seón. Perdón, es el 27:9. Estaba en otro versículo, en otro capítulo. 27:9 dice: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios.
Esas eran las promesas para este pueblo de Israel. Deuteronomio 26:18 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Hermanos, tú y yo venimos a ser ese Israel espiritual ya en el nuevo pacto. Acuérdate que el apóstol Pablo defendía la postura. El apóstol Pablo no era alguien antisemita, más bien él estaba dándole el verdadero significado a las escrituras, porque él mismo ahí en Romanos nos describe que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Ahí también entramos nosotros, entre las naciones que iban a ser benditas por medio de Abraham. Miremos cómo Dios va orquestando todo este evento para llevarlo a su perfección. Recordar todos estos actos que Dios ha hecho por su pueblo merecen ser recordados. Recordar que Cristo murió en la cruz. Recordar que Cristo fue el pago por nuestros pecados. Recordar que Cristo tomó nuestro lugar. Recordar que Cristo me eligió antes de la fundación del mundo. Recordar que Él nos ha dado promesas de vida eterna. Eso es digno de ser recordado todos los días, no solamente un día. Versículo 3 de Salmos 114. Vayamos ahí, vamos avanzando. Dice: el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Vemos a la naturaleza con temor ante Dios, con reverencia, con respeto, con obediencia. Las aguas tanto del río como el mar reaccionaron a la presencia de Dios. ¿Cómo reaccionas tú a la presencia de Dios? ¿Eres obediente? ¿Eres reverente ante Dios? ¿Te conduces a Él con respeto? ¿Tienes temor a Dios? Acuérdate que acabamos de leer el capítulo 113 y nos hace un llamado a la sabiduría. Nos hace un llamado el capítulo 111. Al final, el llamado: aquel que teme a Jehová es sabio. El Salmo 112 nos dice lo mismo, hablando del hombre sabio, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También Proverbios nos recuerda esto. Y vemos también que la naturaleza inanimada, cómo reacciona ante Dios, a la presencia de Dios. Leamos el capítulo 114, versículo 4 de Salmos. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Esto es impresionante. Como cosas inanimadas como el cielo, como la tierra, huyen ante la presencia de Dios o tiemblan. Vayamos a Apocalipsis 20:11 y vamos a ver qué nos dice ahí. Apocalipsis 20:11, en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 20:11. Fíjate qué dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Puedes imaginarte a la tierra y al cielo huir de delante del Señor? Apocalipsis 6:14. Ve conmigo ahí, Apocalipsis 6:14. Y te estoy dando citas para que tú vayas y corrobores esto también y veas que la Biblia se interpreta así sola. Dice el 6:14 de Apocalipsis, dice: y el cielo se desveló como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda la isla se removió de su lugar. Y es que a la presencia de Dios vemos que nada puede resistir a la presencia del Señor. 5 y 6 del 114 dice: que tú vistes, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te moviste atrás, oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? Hermano, si tú te das cuenta de cómo son los océanos y los ríos delante de nosotros, son como monstruos. Y de hecho sería imposible querer vencer a los océanos o a los mares, a los ríos. Es imposible. El hombre se ha inventado cosas como poder flotar dentro del agua, como poder explorar por un breve tiempo debajo del agua. Pero cuando estas aguas se enfurecen, no hay poder humano que lo detenga. Pero checa lo que pasa ahí a la presencia de Dios. Dice el versículo 5 y 6: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros collados como corderitos.
Es impresionante cómo la naturaleza aún delante del Señor tiembla y huye, y nos lo va a decir en el versículo 7. Fíjate que dice Isaías 40:15. Vayamos ahí a Isaías 40:15. Isaías 40:15 dice lo siguiente: He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Ves que somos delante del Señor? Aún las naciones, aún el mundo. La Biblia también nos dice que Dios tiene a todo el mundo en sus manos. ¿Qué se le puede escapar a nuestro Dios? Y parece que el salmista está usando un lenguaje que podríamos decir como un sarcasmo. Pero la verdad es que la naturaleza frente a Dios se siente impotente. Está sobre el omnipotente Dios y tiene que humillarse la tierra. Ahora yo te hago la siguiente pregunta: ¿cómo un ser humano podría pararse ante la presencia de Dios? Si vimos que el cielo, que la tierra, que los montes, que los collados brincan y tiemblan y huyen delante de su presencia. Ahora, ¿cómo puede alguien decir que Dios le habla, que Dios se le presenta, que Dios le da revelaciones? Esto es totalmente irracional. No hay cuerpo humano que pueda resistir a la presencia del Señor. Por eso más adelante también Jesucristo nos promete un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda presentarse delante de Dios y estar alabándole día y noche. Tenemos un Dios, hermanos, un Dios que es todopoderoso, pero que también es inmanente. Y esa parte es muy importante. Tenemos un Dios que es inmanente. ¿Qué significa esto? Significa que Dios se humilló a sí mismo. Es Dios que se ha acercado al hombre. En el Salmo 113:6 dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Dios es tan grande su trono que está sentado en las alturas. Decía el Salmo 113 del 5 al 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? En otras palabras, que Dios tiene cuidado de su creación, pero aparte de eso se humilla. Y esa es la parte inmanente, que Dios tuvo que encarnarse, tuvo que humanarse para estar junto al hombre, porque el hombre es imposible que se acerque a Dios. En Filipenses 2, 6 y 7, ve conmigo, porque no te voy a dejar esas cosas así al aire nada más. Si quiero que vayas y corrobores conmigo, y que vayas con tu Biblia, que vayas haciendo apuntes de todo lo que vamos hablando. Pero en Filipenses 2, 6 y 7 dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué increíble declaración del apóstol Pablo. Qué revelación tan más maravillosa, tan más llena de gloria, que Jesucristo, siendo Dios, se humanó, tomó forma de siervo para hacerse semejante a los hombres. Ahora, esa primera parte que dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, estuve investigando en otras traducciones. La TLA dice lo siguiente: Cristo siempre fue igual a Dios. La NTV nos dice esa misma frase: aunque era Dios. Pero la NBI, la Nueva Versión Internacional, me impactó su definición de esta frase. Dice: quien siendo por naturaleza Dios. Dios mismo tuvo que hacerse hombre para poder habitar entre nosotros, para poder ver al humano de cerca, para que el humano pudiera acercarse a Dios. Es por eso que nosotros necesitamos a ese Jesucristo hombre, para que nosotros podamos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y también nos envió a su Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe a toda verdad. Qué interesante esto. Qué gran declaración de parte de toda la Biblia.
Y cierro con el versículo 7. Me falta el 7 y el 8. Dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y es importante aquí recalcar que el Dios de Jacob debe de ser el único de ser adorado. Hemos estado llenos de tanta falsa adoración. El mundo nos ha inundado de ídolos falsos. Cuán importante es voltear ver a ese Dios de Jacob, que a la presencia de él tiemblan la tierra. Qué impresionante. A mí, cuando estaba leyendo este salmo, me llenó tanto de alegría, me sentí por dentro muy, muy alegre, porque ahora sé de que el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, es capaz de hacer todas estas cosas. ¿Y cómo no adorarle? Si fuera de él no hay nadie más. Cierro con el versículo 8. Dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas de la roca. Una vez más el salmista le está recordando aquí a sus lectores o al pueblo de que hubo un tiempo en el desierto, cuando el pueblo de Dios era dirigido por el desierto, donde tuvo sed. Empezaron a reclamarle a Moisés, incluso llegaron al grado de acusar a Dios. Y Dios le da la orden a Moisés de que de la peña, de la roca, que le hablara a la peña. Y fíjate qué pasó ahí. Dice el versículo 8, el cual cambió la peña en estanques de agua. Es impresionante porque lo menos que tú esperas encontrar en el desierto es agua. Mas sin embargo, dice el versículo 8, el cual cambió la peña en estanque de aguas. Y además de eso, y en fuentes de aguas la roca. La roca se convirtió en esa fuente de agua. Qué poderoso Dios tenemos. El versículo 8 nos recuerda el suceso del Éxodo. El pueblo salió abastecido de agua para calmar la sed. Pero ahora en el nuevo pacto hay alguien que puede calmar nuestra sed interna. Esa sed que nuestra alma necesita. Esa sed que cambia los corazones de las personas. Esa sed que toda persona debe de reconocer. Vayamos ahí, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 4:14. Y estas aguas pueden tranquilizar la vida y el corazón del sediento. Juan 4:14. Espero que estés tomando tus notas, hermano. Yo he aprendido mucho haciendo esto. Sé que en la actualidad, pues las personas ahora son más de tabletas, computadoras o teléfonos. Pero es muy importante que nosotros podamos hacer nuestras notas. Dice el versículo 4:14 de Juan. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestro Señor Jesucristo convirtiendo en nosotros una fuente desde adentro que fluya para vida eterna? Juan 7:38. Juan 7:38. Mira qué nos dice también nuestro Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No sé si de tu interior corren ríos de agua viva, pero si no es así, te hace falta la presencia de Dios en tu vida. Ese ser que es capaz de saciar la sed que nuestra alma necesita. Juan 6:35. Vayamos ahí a Juan 6:35 y descubrimos cosas impresionantes cuando leemos la Biblia. Dice Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solamente necesitas creer en Él. No hay nada más que hacer. Además de eso, Apocalipsis 22:17 nos va a decir algo muy importante. Por si por ahí te llegan a querer extorsionar con esto. Ve conmigo ahí Apocalipsis 22:17.
Apocalipsis 22, 17. Y es el último capítulo de la Biblia, en el versículo 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Es gratis, no te cuesta nada, Dios te la da. Ha puesto a su Hijo Cristo Jesús como la peña, como la roca, como el agua que calma la sed del sediento, como la fuente eterna de salvación. Hemos estado escuchando evangelios falsos, vendiéndote la bendición de Dios, cobrándote por sus servicios. Sin embargo, aquí la Biblia dice que tomes del agua de vida gratuitamente. Esto ha sido a la luz de los salmos, hermanos. Pensé no dilatarme tanto, ya llevo 31 minutos, pero fue un estudio bastante interesante para mí. 8 versículos. Anoche tuvimos un estudio bíblico donde nos tocó el Salmo 111 y eran 10 versículos nada más. Y una niña dijo algo. Yo no sé por qué se complican tanto si todo lo que dijeron se resume en esos 10 versículos. Nos habíamos dilatado más de la hora. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros nos metemos a leer la Biblia. Eso es lo que sucede. Nos metemos ahí y nos cautiva la palabra del Señor, que no queremos despegarnos un momento de estar leyendo y descubriendo cosas que alimentan nuestra alma, nuestro corazón. Alabemos al Señor con salmos, con cantos. Recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Esto ha sido a la luz de los Salmos, capítulo 114. Y un saludo a mi prima Yareli Natarén Solís, que hoy me escribió y me dijo que había escuchado el Salmo 112. Para mí fue de gozo y de alegría. Bendiciones, prima. Dios te bendiga y te guíe a la verdad. Para mi prima Daluz Zavala, para mi primo Josué Solís, para mi prima Conchita Solís, Osías Lorenzana, un gran saludo para todos ellos. Dios me los bendiga y sigamos adorando a ese único Dios verdadero. Bendiciones.